¿Cómo les va? Buena jornada para todos, bienvenidos. Comienza nuestra agenda abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con nuestra América. Se cumplen 30 años de la creación del Foro de Sao Paulo. Preguntamos si la unidad es nuestro camino y esa pregunta ya está colgada en Twitter. Así ustedes también tienen la posibilidad de debatir, de participar, de acompañarnos en este proceso en el cual vamos a mezclar información, actualidad y debate. @Telesur Agenda es nuestro usuario en Twitter, en Instagram, @Agenda Abierta. Vamos a empezar. Este martes, los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostendrán un encuentro virtual para celebrar los 30 años de la fundación del Foro de Sao Paulo. Fundado en 1990, ha reunido partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, dirigentes comunitarios, líderes sociales, campesinos e indígenas afines a la izquierda de América Latina. Surgió como una iniciativa del comandante Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con el fin de crear un espacio para el diálogo, concertación y construcción de la unidad de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe. Desde 1990, el Foro de Sao Paulo se ha reunido de forma ininterrumpida en varios países para debatir el difícil contexto internacional y las consecuencias del neoliberalismo, además de buscar nuevas formas de integración para la región. Los foros tuvieron importantes resultados que se concretaron con la llegada al poder de gobiernos progresistas como el de Hugo Rafael Chávez Frías, tras su victoria electoral el 6 de diciembre de 1998 en Venezuela. Hoy por hoy, esa realidad ha cambiado como resultado de una ofensiva contrarrevolucionaria que pretende liquidar las experiencias progresistas, borrar las transformaciones de la última década y destruir la CELAC. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el Foro de Sao Paulo se ha constituido en un instrumento fundamental para consolidar la unidad de las fuerzas y organizaciones políticas y sociales de nuestra América y el mundo ante la constante agresión imperialista. Portal Cuba Ahora dice el Foro de Sao Paulo, 30 años de historia y un encuentro virtual, es lo que está pautado para este día. 30 años después de su fundación, se hará un encuentro virtual en medio de un contexto de pandemia, COVID-19, y en medio de una crisis sanitaria y económica que va dejando tras de sí numerosas informaciones. El presidente de Cuba en Twitter ha dicho: celebramos hoy aniversario 30 del Foro de Sao Paulo y cumpleaños 66 de Chávez, mejor amigo de Cuba y de los pueblos en lucha. En su homenaje, junto a líderes hermanos de nuestra América, reflexionaremos sobre los desafíos actuales de la región. Allí entonces, la primera información. Voy a datos importantes. Esta sesión de trabajo llega precedida por lo que ya han hecho los ministros de estos países. Se han reunido en una plenaria virtual también y entre los puntos que han aprobado tenemos que resolvieron lo siguiente: llamar a la solidaridad mundial en defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, rechazar las amenazas de intervención militar en la región. Además, hay otros puntos que también reforzamos, como la defensa de nuestros pueblos como objetivo común de esta proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. También el foro plantea rechazar de forma enérgica la doctrina Monroe y todas las ideas de Estados Unidos acerca de que América Latina y el Caribe tienen su propia soberanía y eso se respeta. También el foro va en su declaración final a presentar un repudio a la peligrosa presencia militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en nuestra región, al mismo tiempo que planea condenar el genocidio sistemático en Colombia ejecutado contra líderes sociales, excombatientes guerrilleros y sus familiares, y prevén demandar el fin incondicional, total y definitivo del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que aplica Estados Unidos contra Cuba y contra Venezuela, aquí en nuestra América. Leonel Retamal es nuestro corresponsal en Caracas, está listo y presto también para sumar información. ¿Cómo te va? Buen día, compañero. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de este evento que hoy reúne justamente un hecho histórico y que nos atraviesa de lleno en pleno contexto de pandemia, decíamos, Leonel. Exacto. Hace un año, precisamente el 28 de julio, se cerraba aquí en Caracas
la edición que acogió esta capital venezolana de la 25ª edición presencial del foro. Fue una reunión súper nutrida que dejó una estela de actividades durante todo el año pasado, encuentros de estudiantes, de pueblos originarios, pueblos de trabajadores, de comunicación también, distintas áreas que se fueron desarrollando durante todo el año como tareas que se puso el Foro de Sao Paulo también, en la línea del comunicado que tú ya señalabas de la autodeterminación de los pueblos, de rechazar la violencia en América Latina, que sigue siendo una zona de paz. Especial atención tiene en ese sentido el caso colombiano. Y todas esas labores siguen pendientes hasta el día de hoy, siguen trabajándose, siguen profundizándose con los nuevos elementos que ha traído este año 2020, la emergencia por la COVID-19, son todos elementos que van a discutir los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se van a reunir esta tarde de forma virtual para seguir proyectando el trabajo del Foro de Sao Paulo. Este es un encuentro de países, de movimientos sociales que ha traído bastante dolor de cabeza a la derecha latinoamericana y mundial. El año pasado estuvo bastante en el foco, se le achacaban los movimientos, las protestas sociales, las explosiones y los movimientos que se produjeron durante todo el año 2019 en el segundo semestre, en Chile, en Bolivia, en todos los países de Latinoamérica donde los pueblos se emergieron para reclamar derechos, para protestar contra los gobiernos principalmente de derecha. También recordemos el triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Entonces son todos estos contextos y movimientos sociales que se provocan en Latinoamérica, que tienen estrecha relación con el Foro de Sao Paulo, con las ideas progresistas que emanan de ahí desde el año 1990 y que van a seguir discutiéndose para darle actualidad, para darle contexto, como decía, con el tema de la COVID-19, el rol del Estado, un tema que se está discutiendo muchísimo y que sin duda va a estar en la agenda de estos tres presidentes que van a debatir el día de hoy. Gracias, Leonel. Viendo aquí la imagen histórica del comandante Chávez, remarcamos 8 momentos icónicos de él junto a su pueblo, lo tienen en Telesur TV, les voy contando un poquito, así ya se van anticipando también a lo que luego vamos a poner en pantalla. Me espera Hernán Vargas, hace parte de la Secretaría Continental de ALBA Movimientos, además es un militante de pobladoras y pobladores en Venezuela. Hernán, ¿cómo te va? Buena jornada. Saludos, buena jornada para todas, para todos, para ti. Se juntan 2 momentos históricos. Así es. Realmente es el Foro de Sao Paulo, si hacemos un recorrido, bueno, ustedes ya hacían un recorrido un poco desde 1990, pero hay que decir que además en ese relato el Foro de Sao Paulo ha pasado por distintos momentos. Por un momento de avance fundamental de la agenda del neoliberalismo, justo en los 90 lanza a los Estados Unidos la propuesta del ALCA, del Área de Libre Comercio para las Américas, y durante toda esta década estuvo marcada por una lucha entre los proyectos, entre países, entre gobiernos, movilizaciones, para tratar de evitar la agenda del ALBA. Luego en el 2000, en 2004, efectivamente logra derrotarse esta idea de aprobar esa agenda para todas las Américas e inicia todo un ciclo de articulación de gobiernos progresistas, nacionalistas, de procesos de movilización, que es lo que algunos llaman también la década ganada. Y luego, como también ustedes planteaban, entonces inicia un proceso de feroz ofensiva, de relanzamiento de la doctrina Monroe para tratar de construir habría que decir que de pronto a partir del golpe de Estado contra Zelaya y todo lo que ocurrió en Paraguay, justamente un proceso de intentar reconstruir la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Y llegamos a este punto donde estamos en plena disputa. Hace unos años alguna gente hablaba de que había cerrado el ciclo progresista, pero aún vemos entonces cómo Venezuela resiste, Cuba resiste, Nicaragua resiste, pero además entonces Argentina, México también son expresión de rescate de soberanía. Entonces está bueno ese recuento para poder decir que el Foro de Sao Paulo sin duda ha sido una herramienta, tal vez no como decían hace un año, como el elemento fundamental, el foco, el eje del mal de las resistencias de los pueblos, pero sin duda ha venido jugando un rol y le ha tocado ver cómo la historia en nuestro continente no es lineal, sino que es una historia de lucha, de disputa.
Y cuando hablaba de dos momentos históricos, el cruce en este 2020 de dos hechos así de significativos, también no podía dejar de escucharte y unir justamente esa larga lucha del comandante Hugo Rafael Chávez, Hugo Rafael, como le sigue diciendo Cristina Fernández, para reivindicarnos, para darnos el poder, y todo esto en el contexto además de elecciones parlamentarias en Venezuela. Lo importante que es mantener la memoria activa para la hora de ir a votar y elegir a los nuestros, a quienes nos representan, tener claro cuál es el plan de trabajo que tenemos y elegir a personas afines, aunque traidores, ya está demostrado a lo largo de la historia, también existen. Sí. Ahí habría que decir que ciertamente, como tú planteas, bueno, esa ruta de construcción ha estado marcada por la impronta del comandante Chávez, no solo en vida, todo lo que empujó el comandante Chávez, o digamos, en un plano de su vida, sino también además en este plano posterior, donde Chávez se hace pueblo, y aún seguimos aquí luchando, aún seguimos aquí batallando, pero además sigue instalada esta idea justamente de construcción de procesos revolucionarios desde la disputa democrática, ¿no? Hay por ahí quien plantea que Chávez no solo fue padre del socialismo del siglo XXI, sino también de la democracia del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí ha jugado un rol central el Foro de Sao Paulo, en este proceso de articular fuerzas políticas que discuten desde el plano democrático, incluso como en el caso venezolano, como en el caso cubano, replanteándose la democracia, ¿no? Refundando las bases de la democracia, plantear una lógica democrática donde el pueblo sea un actor central incluso de construcción del proceso político. Un proceso político que creo que también hay que mencionar que está en plena ebullición en los pueblos del mundo a raíz de la pandemia. ¿Coincides conmigo o prefieres decir que hay un proceso en el cual los ciudadanos se sientan apartados o descreen de la política? Porque también, digamos, hay que dar todas las opciones, ¿no? Sí, yo creo que hay que decir que hay una avanzada, hay una batalla global por el control de la hegemonía. Estados Unidos, que tiene poco más de un siglo de control hegemónico de todo el mundo, en este momento está batallando por no perder su hegemonía frente al surgimiento de nuevos polos de articulación, de encuentro, nuevas fuerzas como China, como Rusia, y en ese sentido ha desplegado una batalla que pasa por sanciones, como bien hoy lo estaba declarando en contra del Foro de Sao Paulo, por el relanzamiento de una doctrina Monroe muy fuerte, no solo contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino incluso contra 37 países más. La política de Estados Unidos hoy se basa en sanciones, pero también entonces en esto que llaman la guerra comercial contra China, y al mismo tiempo entonces es el despliegue de una feroz ofensiva cultural para tratar de recomponer la hegemonía. Esto que tú hablabas ciertamente es una expresión de ese avance. ¿Cómo han intentado que cada vez más gente se despolitice? Yo creo que podríamos coincidir en que a comienzos del año pasado muchos decíamos que ciertamente tenían una suerte de victoria estratégica en el tema de la conquista de la mayoría, de la despolitización de las mayorías, pero también es cierto que el año pasado nos demostró que las movilizaciones de calle dan cuenta de procesos de politización, incluso en los lugares donde el neoliberalismo siempre reinó, como en el caso de Chile, ¿no? Entonces ya entonces una juventud profundamente crítica de ese sistema capitalista y de esa hegemonía imperialista en la región. Entonces creo que hay que volver a decir que estamos en un momento de plena disputa económica, política, cultural, y en ese sentido hay que reivindicar lo que ha significado el Foro de Sao Paulo como herramienta de esa disputa, y sobre todo el desafío que le marca eso, porque tiene que ponerse al día de lo que esa disputa le está marcando. Quiero mostrarte también a esta hora, rapidito, un comunicado que pone Cancillería venezolana hace 15 minutos. Jorge Arraza, a través de la red social Twitter, da a conocer lo siguiente. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la vandalización de su sede consular en Bogotá. El gobierno colombiano incumple los artículos 22 y 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al permitir estos hechos por acción u omisión. Allí entonces el comunicado oficial. Quiero ir justamente a hablar de cómo dar la mano y entablar relaciones de hermandad cuando estamos atravesados por estos hechos. Hernán. Mira, yo creo que ahí es importante
sobre todo como desarrollar una etapa de la política que pasa por ciertamente lo que hoy vamos a ver en la tarde, que es un reforzamiento de la articulación entre los gobiernos que respetan, que rescatan la soberanía, pero además la construcción de alternativas en la región, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero que también entonces pasa por fortalecer una fase de articulación de fuerzas sociales, de fuerzas políticas, porque no basta solo con la articulación entre los gobiernos. Es fundamental articular todas las fuerzas para una etapa de ataque en todas las formas. Hablaba hace un momento del tema de las sanciones como forma de hacer política, pero como bien lo expresa la vandalización de nuestra sede diplomática en Colombia, la cosa pasa a otros niveles, pasa por un despliegue militar formal que tiene en toda la región, tanto los Estados Unidos como sus aliados de la OTAN, pero también al mismo tiempo pasa por un despliegue de fuerzas irregulares. Colombia es un referente de eso, ¿no? Toda la política paramilitar de los últimos años ha sido central en Colombia, pero también esta paramilitarización se expresa en toda la región, como toda la generación de grupos irregulares entonces ven batallas por la fuerza para reconstruir su hegemonía, que es, bueno, aquí en Venezuela y en nuestros países han tratado de hacerlo varias veces, el ejemplo de las guarimbas, el ejemplo reciente este año de la incursión paramilitar. Son expresiones informales donde intentan no hacerse cargo, pero que sin duda cuentan además con la complicidad de gobiernos que cada vez más, bajo la tutela de Estados Unidos, rompen con todos los parámetros de los acuerdos internacionales. Los viejos acuerdos internacionales de mediados del siglo pasado, de finales de la Segunda Guerra Mundial, toda esa arquitectura de acuerdos internacionales, si te pones a revisarlos al día de hoy, están siendo completamente violados por Estados Unidos y en nuestra región por todos sus aliados, que pueden ser fundamentalmente el Grupo de Lima y las principales fuerzas de derecha. Yo quiero recalcar además la importancia de que exista un foro de Sao Paulo como un espacio de articulación política de fuerzas progresistas, de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de fuerzas alternativas, frente a una derecha que no tiene un parangón como este. No existe un espacio con todas las dificultades que puede tener el foro de Sao Paulo, que es paralelo en el caso de la derecha. En el caso de la derecha tenemos articulaciones de élites de distinto tipo, pero no hay un espacio de fuerza política, de sujeto, que sea un referente como el del foro de Sao Paulo. Y creo que eso es importante, insisto, con todas las dificultades, contradicciones, pero nos marca un desafío. Gracias, Hernán. Sigo chequeando también otros hechos en redes sociales y estamos atentos ya al pronunciamiento de cada uno de los mandatarios en este día de encuentro del Foro de Sao Paulo. Un gran abrazo por este tiempo compartido. A ver, empiezo por acá. Tenemos distintas etapas para ir mostrando en redes sociales. Primero voy a la pregunta que ya estamos moviendo. 30 años de la creación del Foro de Sao Paulo, les preguntamos a ustedes si la unidad es nuestro camino. Y ustedes responden sí, 84,1%, no 7,9%, no sé 7,9%, igual porcentaje. Hay 189 participaciones a este momento, pero viene activa la cuestión. Luego, me voy a mostrar Telesur con los 8 momentos que reflejábamos al comienzo del programa, como 8 momentos icónicos de Hugo Chávez con su pueblo. El comandante eterno hizo de Venezuela un sitio de profunda transformación social enfocada en los humildes. La revolución bolivariana inició con él un cambio para millones de personas y abrió una nueva era también para nuestra integración latinoamericana. Yo sería mucho más ambiciosa y diría, África no es la misma hoy después del paso con Chávez. Abriría también para otros espacios como lo que está viviendo el pueblo de Estados Unidos después de toda la ayuda social que han recibido otrora en época de Chávez de la mano de Citgo, hoy Citgo en mano de los ladrones y de los buitres. Hemos preparado acá en estas imágenes, los invitamos a ver nuestros espacios en redes sociales, no solo la web tradicional, no solo en español, también en inglés, también en portugués. Información donde compartimos justamente qué es lo que se ha logrado. Miren ese aplauso tan bonito allí. Y
a esta hora también agrego, hay otros pronunciamientos en todo el mundo. No me voy a quedar solo con lo de Venezuela. Voy al PSV ahora, pero luego también hay otros espacios para ir mencionando. El PSV dice: el reino de la igualdad y la justicia es nuestra verdadera lucha. Amén, les digo yo. De este camino nadie nos apartará. Mantengámonos unidos y alertas. Y ahí es donde, cuando en época de pandemia vemos que algunos llevan harina para su propio costal, decimos: señores, eso no era la multiplicación ni la justicia social que planteaba el comandante. Siempre, siempre memoria activa. FARC dice: celebramos el cumpleaños de Hugo Chávez. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el letargo? ¿Hasta cuándo divididos, víctimas de intereses poderosos? Si la unidad de nuestros pueblos ha sido fructífera, ¿por qué no ha de serlo la unidad de las naciones? Ese es el pensamiento bolivariano. El Grupo Madera también ha dicho, muy conocido y seguido aquí en Venezuela: toda la humanidad solidaria, patriótica, luchadora por la justicia social celebra el nacimiento del comandante Hugo Chávez, y le decimos: vivirás por y para siempre en el corazón de nuestros pueblos amantes de la paz y de la soberanía nacional. Y firman como Grupo Madera. Además, vamos a recordar, 28 de julio de 1954, Sabaneta de Barinas, pintor, pelotero, militar. 4 de febrero del 92 dirigió la rebelión cívico-militar contra Carlos Andrés Pérez y su paquetazo de medidas económicas. Ganó la presidencia en el 98, fue reelecto en 3 oportunidades. Ese es el Chávez que recordamos. Hoy tempranito puso en mi red social: los políticos no se olviden de eso. Pausa. Clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida. A nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Empiezo por Alemania. El Banco Central del país, el Bundesbank, anticipa una caída masiva del PIB segundo trimestre 2020. Emiten un boletín mensual. Esta vez el banco señala que debido a la pandemia del coronavirus, la economía alemana probablemente haya caído a su menor nivel trimestral desde 1970. Asimismo, la entidad adelantó: dato actual alcanza los 2 números, cifra que precisará el próximo jueves. Pese a lo que ya saben que es un dato negativo, prevén una recuperación para el segundo semestre del año y alertan que el desempeño será desigual en los sectores económicos. En este contexto, el banco indica que el comercio minorista registró aumentos desde mayo, mientras que en la industria la situación aún es evaluada como muy pobre por las empresas en el mes de junio, debido a la debilidad del sector automotriz alemán. La Comunidad del Caribe, CARICOM, anunció la creación de un plan agroalimentario de respuesta a la crisis global por esta COVID-19. El plan está dirigido a garantizar acceso a los alimentos de los países de la región. Según el subsecretario de Comercio e Integración Económica de CARICOM, Joseph Cox, el esquema busca reducir en un 25% la importación de esos productos en los próximos 5 años. Cox ratificó la necesidad de trabajar por el acceso efectivo a los alimentos y optimizar producción.
Igualmente, la propuesta se apoya en la vigente política agrícola de la Comunidad del Caribe, cuyos pilares son seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de los recursos naturales, así como la modernización rural y un nuevo sistema de conocimiento e información agrícola. Asimismo, el funcionario presentó el plan del organismo caribeño en un debate virtual que hizo la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Vengamos a nuestra región. Hablemos de Panamá mientras chequeamos también qué pasa en México, donde ayer les mostramos la disputa que hay y la cantidad de información porque López Obrador quiere vender el avión que costó $200 millones y que para él es símbolo, es emblema de la corrupción que vivió el país desde Calderón, que lo compró, hasta Peña Nieto, que lo estrenó. Vamos a ver. Me quedo en Panamá primero para luego estar atenta con México. Panamá es el sexto país más desigual en lo que se refiere a distribución de riquezas. La necesidad de llevar la cuarentena para evitar más contagios COVID-19 impacta justamente la capacidad de producción. La exministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet, ha dicho que esta desigualdad, si bien afecta a todo el mundo, las personas no pueden protegerse con aislamiento y esto impide que se frene el contagio. Y uno dice, ¿y por qué no se pueden proteger? Bueno, porque no tienen la ayuda del Estado y necesitan salir para poder comer. El día a día en la calle, informalidad laboral, el día a día es lo que les da justamente el sustento. Mouchet apuntó que un estudio menciona factores de riesgo como la desconfianza en los gobiernos, aumento del sentimiento antiempresa, colapso del sistema de protección social, entre otros puntos. La funcionaria advirtió, o la exfuncionaria, porque en este momento no está siendo parte del gabinete gubernamental, advirtió de la existencia de una brecha digital donde 777.700 panameños están en pobreza multidimensional. Los pronósticos indican que esto podría incrementar hasta un 4% la tasa de desigualdad que tiene alta incidencia en el desempleo. Además, también vamos a mencionar, hace algunos minutos se publica esto, la Organización Mundial de la Salud felicitó ayer a Canadá, China, Alemania y Corea del Sur por su buen control de la pandemia que registraron grandes brotes. Hay gente que está diciendo, extrañas omisiones hicieron que no se hable de México justamente en este boletín de la OMS. Así entonces vamos cruzando informaciones a la vez que llega la rueda de prensa del Ministerio de Salud de Cuba. Con 284 pacientes ingresados en los hospitales, 10 en vigilancia, sospechosos 160 y confirmados 114. O sea, activos tenemos 114. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales 153 personas. Ayer nuevamente se procesaron más de 3.000 muestras, 3.346 en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.448, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 563, de Villa Clara, 272, de Santiago de Cuba, 179, en los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 520, Hermanos Amejeiras, 351, y el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 13 muestras. Como resultado del estudio de estas 3.346 muestras, pues resultaron positivas 23 personas a las cuales se le diagnosticó el SARS-CoV-2 y la COVID-19. De esta forma, en Cuba ya se han estudiado o se han realizado 253.761 muestras realizadas por PCR para descartar la enfermedad y 2.555, el 1,01%, han resultado positivos. Como siempre informo, el mayor número de muestras procesadas ayer, teniendo en cuenta el evento epidemiológico que enfrenta
La provincia de Artemisa en el municipio Bauta, pues son de este territorio 1.413. La Habana en segundo lugar por la complejidad 1.147, pero por ejemplo de Pinar del Río 139, de Cienfuegos 97, de Granma 235, de Ciego de Ávila 72, de Camagüey 67 y así, de todos los territorios. Los 23 casos diagnosticados en el día de ayer, todos son cubanos, 22 son contactos de casos confirmados ya previamente y de esta forma el 87,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues tiene como antecedente, tiene como elemento epidemiológico importante el ser contacto de un caso confirmado. En el día de ayer, uno de los 23 casos confirmados tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, un cubano que regresó recientemente, estaba en su centro de aislamiento, se hicieron los estudios como está establecido y se confirmó. Y de esta forma, con este caso, pues se acumulan 189 que han tenido como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, el 7,5%. Se mantienen los 127, el 5,1%, que no se ha podido precisar la fuente de infección. De los 23 casos confirmados, 14 del sexo masculino y ya el 50,5% de todos los casos confirmados en Cuba pues son del sexo masculino, similar al comportamiento hasta el día de ayer, 9 del sexo femenino y se acumulan 1.264 casos diagnosticados en Cuba, el 49,5% que son del sexo femenino. 13 de los 23 fueron asintomáticos, por ciento menor que lo que hemos tenido en los días anteriores. De todas formas, con estos 13 asintomáticos en el momento del diagnóstico se acumulan 1.406 que representan el 55,03% de todos los casos confirmados en Cuba y el 58,4% de los confirmados en los últimos 15 días que en el momento del diagnóstico no presentaban síntomas de la enfermedad, lo cual hace que la misma sea extremadamente riesgosa. Por grupos de edades, 9 casos de 20 a 39 años de edad, 7 casos de 40 a 59 años de edad, menores de 20 años, 4 casos, y de esta forma, y de más de 60 años, 3 casos. Con los 4 casos menores de 20 años, los 4 casos pediátricos que se confirman ayer, pues ya suman 292 casos pediátricos confirmados en Cuba, de los cuales 227, el 94,9%, pues se encuentran recuperados, se encuentran de alta. Eso traduce el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, en los casos pediátricos, además de los protocolos de atención, los tratamientos que se aplican, que nos permiten no haber tenido casos graves y mucho menos casos fallecidos en edades pediátricas. Los 23 casos diagnosticados ayer pertenecen 5 a la provincia de La Habana, 2 del municipio Centro Habana, 1 de Habana del Este, 1 de La Lisa y 1 de Marianao. Todos contactos de casos confirmados previamente. 17 casos de Artemisa, de los 23 del día de ayer, relacionados con el evento del municipio Bauta, del cual hablamos ayer, y solo queríamos resaltar la afectación que ha ocasionado la indisciplina cometida en este municipio, donde, como ustedes pueden ver, es una cifra elevada de casos confirmados. En Pinar del Río, en el municipio de San Luis, se confirma un caso que no pertenece a la incidencia de la provincia, ya que es el caso importado
que ya vino infectado, que presentó, que en el estudio que se hizo en Cuba, pues realmente dio positiva. Pero esta persona no estuvo en contacto con su territorio, por lo tanto no entraña riesgo. Con este comportamiento de los 23 casos confirmados en el día de ayer, pues Artemisa, con la tasa más alta de casos confirmados por 100.000 habitantes, 9,71, superior a la del día de ayer. Le sigue La Habana con una tasa de 2,58 por 100.000 habitantes, discretamente superior. Villa Clara, con el caso que confirmó, 0,13, es la misma del día anterior, y Cuba incrementa su tasa a 0,95 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días y que, como se representa en la pantalla, pues no incluye los casos importados, que siempre decimos que como son importados, pues no inciden en la tasa de la provincia. Con este comportamiento de los casos de ayer, pues ya de los 2.555 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 114, el 4,5%, se encuentran ingresados, se encuentran activos. Es un porciento elevado en comparación con los comportamientos que teníamos en los días anteriores. Siempre lamentamos los 87 fallecidos que hemos tenido por la enfermedad en nuestro país, pero de todas formas, con una información favorable, desde hace 16 días, nuestro país no tiene casos fallecidos. Esto hace que presentemos una letalidad del 3,4%, que comparada con la letalidad de la región de las Américas del 3,8%, hace que Cuba ocupe la posición número 21 en las Américas y la posición 112 en el mundo. ¿Se acuerdan que ayer éramos la 111? Pasamos a la 112, ya que Zimbabue ocupó la posición 111. Los dos evacuados de principio de la pandemia, y ayer este indicador no es favorable, pero se corresponde con los casos que habíamos diagnosticado 10 días atrás. Tuvimos una sola alta, que además es un alta de un caso de Santiago de Cuba, pero que se encontraba ingresado en La Habana, ya que es un caso importado del exterior, que del aeropuerto fue directo para la unidad de salud donde estaba aislado. De esta forma, con esta alta del día de ayer, pues ya se acumulan 2.352 pacientes, el 92% que están recuperados. Esta es la situación en nuestro país, como ven, con una evolución que tiene indicadores positivos, y el indicador que no es favorable es el número de casos que se han confirmado en estos últimos días como consecuencia de los eventos que se han ido informando. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID, lo que la cifra de casos confirmados con los 231.060 que se confirmaron ayer asciende a 16.249.165 personas diagnosticadas con la enfermedad en el mundo. De ellos, lamentablemente, 4.376 fallecieron ayer y se acumulan 649.208 fallecidos, para una letalidad de un 3,99%. Complejo el mundo. La región de las Américas, no menos complejo, epicentro de la pandemia en las últimas semanas. Ayer, de los 231.000 del mundo que se diagnosticaron, 120.466 fueron en la región de las Américas, el 53,8% del total de los casos reportados en el mundo. Y ya se acumulan 8.741.000
241 casos confirmados. Fallecieron 2.180 personas en nuestra región ayer y se acumulan 340.025 fallecidos, con una letalidad de 3,88%. Ahí, si nos ayuda, le podemos poner un mapa donde se representan en colores los países. El rojo casi carmelita son 3 países que son Estados Unidos, Brasil y la India, que son los 3 países con la mayor tasa de incidencia, con el mayor número de casos confirmados. Le siguen en orden de afectación los que aparecen en rojo intenso, que suman un total de 20 países, entre los cuales está Rusia, Canadá, de nuestra región, México, Colombia, Perú, Chile, Sudáfrica, en el continente africano, y así, como ustedes ven, una gran afectación que existe en el mundo. Yo, por último, quería referirme, buscando informaciones en cuanto a la complejidad de la enfermedad y lo difícil que se ha hecho su control en el mundo, que realmente cada vez aparecen más casos, lejos de disminuir. Fue la doctora Thais Cárdenas, epidemióloga del Centro de Vigilancia, nos apoyó ayer y nos encontró una información en relación con un brote de un nuevo tipo de coronavirus más contagioso en Vietnam. Realmente se plantea, por esta información, que reitero, es muy reciente, esto tiene que todavía profundizarse más, con un coronavirus más agresivo en la ciudad de Da Nang, en Vietnam, donde se detectaron nuevos contagiados de transmisión local, los primeros que se producían en este país desde el mes de abril. Esto se estudió el genoma de estos pacientes del nuevo virus, que mostró que es más infeccioso, más peligroso, que se multiplica mucho más rápido en los pulmones y produce una afección grave en unas pocas horas. Se plantea con esta noticia, que reitero, hay que darle seguimiento, que se han identificado 11 casos de la enfermedad en Da Nang y sus alrededores. 2 pacientes se encuentran en estado crítico y están en salas de terapia intensiva. Esto es tratando de buscar informaciones que un poco expliquen, como dije anteriormente, la posibilidad de control de la enfermedad, que realmente se ha hecho muy difícil. Igualmente, ella nos apoyó con un grupo de informaciones en cuanto a las vacunas en Rusia, que parece ser que tienen un pronóstico bueno, pero que de todas formas, como también hemos informado y como también hemos revisado, todo parece indicar que no vamos a tenerlo hasta el año 2021. Y como ya nuestro presidente dijo hace un tiempo, pues la vacuna que tenemos hoy es la protección, la disciplina, el cumplimiento de las medidas higiénicas, hasta tanto aparezca otra solución. No sé, Héctor, si queda algo de preguntas. Para nada, doctor, no tendremos ronda de preguntas. ¿Usted tiene alguna última precisión que hacernos? No, solo agradecer a todos ustedes que todas las mañanas transmiten, Lázaro, la compañera que traduce. Ahí lo tenemos entonces, terminando ya esta rueda de prensa, números actualizados, cuál es la situación sanitaria en Cuba. Se viene una breve pausa y al regreso otras informaciones, otras noticias que generan información en nuestros pueblos. Querida Patricia, queridos fundadores, periodistas y técnicos,
y todo el personal que ha sabido traer hoy hasta nosotros y expandir por el mundo la señal de este proyecto de integración comunicacional, de inspiración bolivariana, martiana, fidelista y chavista, que de solo nombrarse nos junta. Telesur es ese sueño libertario en manos de venezolanos, argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños, cubanos y una lista infinita de intelectuales de nuestra América. Telesur se fundó y fue posible por la inteligencia, la voluntad y los sueños de dos de sus hijos más preclaros y bravos, Fidel Castro y Hugo Chávez. Desde La Habana, donde crecen los nuevos estudios de Telesur, donde germinó la idea de su creación, hasta los ya históricos sitios de Caracas, donde se lanzó al mundo como una pequeña televisora para luego convertirse en la gigantesca pesadilla de los mentirosos del imperio y los lacayos regionales, llegue el aliento y el compromiso de los que ya no sabemos, ni podremos, ni aceptaremos vivir sin Telesur. Los abrazamos en la distancia mientras asistimos con alegría y entusiasmo al poderoso vuelo de Telesur 15 años después de su nacimiento, aclarando las turbias aguas del mundo digital contemporáneo hacia todos los continentes, en español y en inglés, en América, en Europa, en África, en Asia y en Oriente Medio. Cuenten siempre con Cuba, que se siente semilla, rama y flor de este sueño de integración que juntos hicimos posibles. Felicidades, Telesur. La Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y diversas organizaciones sociales del país andino convocaron para este martes movilizaciones en toda la nación en rechazo a la postergación de los comicios presidenciales que estaban pautados para el próximo 6 de septiembre. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, anunció que los comicios generales se realizarán el 18 de octubre. Con esta ya es la tercera ocasión en que se suspenden las elecciones debido a la crisis pandémica. Tras la orden emanada por el Tribunal Supremo Electoral, movimientos sociales, sindicales obreras, indígenas, campesinas, entre otros, aseguran que con esta movilización nacional se busca garantizar el interés social común y el Estado de Derecho en el país. En ese sentido, el partido MAS y PSP denunció que es blanco de una persecución para evitar la participación de sus militantes en las elecciones y consideran que la acción responde a las pretensiones del gobierno de facto de mantenerse en el poder. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, cuya tensión podría incrementarse de no ser escuchado el clamor del pueblo boliviano. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho en red social Twitter: los bolivianos vuelven a vivir la escasez. Largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y la pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el coronavirus, sino por sobrevivir como puede en total abandono. Cuadro de situación hoy. La Central Obrera Boliviana llama a movilizaciones en todo el país y ahí tenemos nuestras cámaras para reportar. Freddy Morales, bienvenido. Esta es una jornada de movilizaciones de sectores sociales en las ciudades de La Paz y El Alto, en contra de la decisión del Tribunal Electoral de suspender por tercera vez la fecha de las elecciones nacionales, que primero fueron fijadas para el 3 de mayo, luego para el 2 de agosto y luego para el 6 de septiembre. Ahora la nueva fecha es el 18 de octubre. Las movilizaciones de calle están convocadas por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales cuyos dirigentes dicen que ya no ven seriedad en el Tribunal Electoral, que fijó 4 fechas para los comicios y no hay ninguna garantía que la cuarta sea la vencida, porque siempre se usó el argumento del aumento de los casos de coronavirus y conforme pasa el tiempo los números crecen.
El presidente del tribunal, Salvador Romero, ha intentado poner paños fríos al descontento al afirmar que la del 18 de octubre es una fecha que será respetada. En 2 ocasiones anteriores, el mismo Romero llevó a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley para definir la fecha de los comicios. Ahora dice que la Asamblea ya no tiene nada que hacer en este tema, ante lo cual 2 de los 7 vocales se rebelaron y cada uno por su cuenta envió al Legislativo un proyecto de ley para poner la nueva fecha de los comicios. Pero en la Asamblea Legislativa el Movimiento al Socialismo tiene mayoría y está en contra de este nuevo aplazamiento. La Central Obrera anunció que la protesta de este día derivará en un cabildo donde se tomarán las decisiones de futuras protestas si se mantiene el aplazamiento de los comicios. Sectores como los campesinos adelantaron que propondrán que la próxima medida sea el bloqueo nacional de caminos. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Hasta la próxima.